Hola, hola, mis amados hermanos, amigos y todos aquellos que van a ver este video. Reciban un cordial saludo como siempre de su amiga y su hermana Sonia, juntamente con mi amado esposo, mi esposo Humberto Durán. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se van a conectar a este video, esperando una vez más que el Señor nos dé las palabras necesarias para usted. Como ustedes saben, los que ya han mirado nuestros videos anteriores, hemos tratado de hacer un video de cómo Dios lo hizo en nosotros, cómo fue que Dios restauró nuestro matrimonio, las estrategias, cómo fue de que empezó este proceso y cómo Dios nos llevó a tener esa victoria de haber restaurado nuestro matrimonio. Para los que van a ver este video por primera vez, nosotros tenemos varios videos que hablan acerca del matrimonio. Tenemos el testimonio parte 1 y parte 2 de cómo Dios obró en nuestro matrimonio. Si usted tiene la oportunidad de ir a nuestro canal, usted se va a dar cuenta que ahí están esos videos. Hay una parte 1 y una parte 2 donde hemos intentado hacer videos de cómo Dios lo hizo, las estrategias, cómo Dios nos llevó por este camino hasta llegar a esa victoria de la total restauración. Si usted no ha visitado nuestro canal, yo le invito que usted vaya, y nuestro canal es Edificando Vidas para Cristo. Amén. Y eso es el único propósito de nosotros. Por eso le pusimos Edificando Vidas para Cristo, porque nosotros queremos que usted sea edificado con nuestros videos, y le damos la bienvenida y gracias por usted de que cada vez que le llega una notificación, usted mira nuestros videos. Sea bienvenida y muy bendecida de parte del Señor. Gracias por la fidelidad, no a nosotros, la fidelidad a Dios, porque yo sé que algunos están con la expectativa que nosotros les vamos a dar una palabra de esperanza, esa palabra que necesitamos cuando estamos pasando esa prueba, esa situación en nuestro matrimonio. Yo deseaba escuchar una palabra que me diera esa luz verde, esa luz como un semáforo, que esperamos esa luz verde para pasar, digamos, esa calle, ¿verdad? Para pasar de un lugar a otro. Nosotros esperamos a veces esa luz verde para que el Señor nos lleve y nos pase a ese lugar de la prueba que estamos pasando, ¿verdad? Entonces le doy el lugar a mi esposo para que él se dirija con ustedes, y esta sería como casi la parte 3 que vamos a hacer, esperando que no haya ninguna interrupción en esta grabación. Aquí les introduzco a mi esposo para que él se dirija a ustedes. Amén. Dios los bendiga a todos los que están del otro lado de la pantalla. Así como está aquí, también está allí contigo. Solo prepara tu corazón. Ese es lo único que Dios te pide. Que nos rindamos y que Amén. reconozcamos que sin la ayuda de Él nada podemos Amén. hacer. Y es algo bíblico, es algo que Jesús mismo dijo. Fuera de mí, Nada podéis. nada podéis hacer. Así es, gloria a Dios. Pero cuando andamos con Él, todo lo podemos en Cristo, Amén. que nos fortalece. La palabra es fortaleza, la palabra es vida, la palabra es eficaz. Dios no se ha equivocado en crearte a ti, en crear a tu mujer donde quiera que ella esté o donde quiera que él esté. Si ha habido un pacto de matrimonio, Dios no se ha equivocado con ese matrimonio. Amén, gloria a Dios. Te lo decimos por experiencia, es algo que es un designio de Dios maravilloso. El matrimonio es algo tan sagrado, Amén. diseñado por Dios. Amén. Desde el principio de la formación de todo el universo, de toda la tierra, de todo lo que tú quieras. Dios creó a un hombre y a una mujer. Gloria a Dios. Para que sojuzgaran y para que señorearan sobre todo lo que Dios ha creado. Nosotros no creamos nada, Él es el que ha creado todo para que nosotros tomemos autoridad y señorío primeramente. Amén. Sobre nuestra familia y después sobre todas las cosas que Dios ha puesto. Amén. A nuestra disposición. Y una de las cosas más grandes es eso, el hombre y la mujer.
en matrimonio. Pero como decíamos anteriormente, siempre ha habido un tercero que siempre se ha propuesto desde el principio a querer truncar. Decíamos también de que a veces no es por misericordia de nosotros que Dios actúa, sino que es por misericordia de nuestros hijos. Porque tus hijos tienen un propósito grande. Gloria a Dios. Dios los tiene en mente, pero también el diablo sabe que hay un designio maravilloso en tus hijos. Amén. Y Él en medio de nuestra arrogancia, de nuestra altivez, de nuestra falta de sabiduría, de nuestra falta de guianza. La Escritura dice que cuando andamos sin Él, andamos como pececillos, sin que nadie nos pueda gobernar. Así Y es. no es casualidad que tú estés ahí. Mi esposa es un testimonio vivo de la paciencia, de lo que dice Proverbios: mujer sabia, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa. ¿Verdad? Entonces, nada, prepara tu corazón y Dios hará grandes cosas. Nos habíamos quedado al principio de la segunda parte, se nos acabó el video porque cayó una llamada. Entró una llamada y se nos cortó. Y siempre en el primer video también entró otra llamada, y se cortó. Pero nada es por casualidad, sino que solamente Dios como que quiere que vayamos paso por paso. Amén. Porque no podemos digerir todo de una sola vez, sino que Dios Él actúa en misteriosos situaciones, y qué casualidad que se corta primero en un video y después se corta en otro. Esperamos que no se corte. Y si no, pues va a haber otra cuarta, ¿verdad? Amén. Lo importante es que cuando hablamos palabra de Dios, el beneficiado eres tú, porque la palabra de Dios edifica. Amén. Es como un martillo, dice también. Es como una espada que renarguye y entra a lo profundo de tu corazón y de tu vida, simplemente para bendecirte. ¿Verdad, mi amor? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, como yo ya había dado casi la parte, hablé yo de qué manera más que todo el Señor espera en este proceso. Una de las cosas que el Señor espera es que nosotros verdaderamente todo empieza con Él, con entregarle a Él todo. Ya lo había hablado, de entregarle el paquete completo, como dicen al Señor, ¿verdad? Entregarle lo que más cuesta, amiga, hermana que estás allí, es soltar. Eso es lo que más cuesta como mujeres. Soltar el problema a Dios. Y soltar, digo, que tú te despojes, que tú sueltes a tu esposo o a tu esposa, varón, que tú la sueltes y la entregues en las manos de Dios. Que no trates de ser tú el que la quiera cambiar, o tu mujer que tú seas el que quiera cambiar a tu varón, sino entrégaselo al Señor. Y cuando es una entrega es que tú no vas a meter tus manos, sino que tú vas a estar humillada, doblando rodillas por ese varón, por esa mujer que te ha abandonado. Eso es una de las cosas que más cuesta, soltar, como que tú le entregues todo, como dice un texto, despojándonos de todo peso, de toda carga, de todo pecado que nos asedia. Y nosotros a veces lo que nos cuesta es despojarnos y entregarle al Señor, al paquete, y eso es lo que más cuesta, porque nos aferramos a nuestros sentimientos, nos aferramos a nuestras emociones, nos aferramos porque a veces como mujeres dicen, yo lo amo, y actuamos de una manera desesperada. Queremos hacer cualquier cosa por atrapar la atención del varón, o el hombre por atrapar la atención de la mujer, cuando nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos luchando con nuestras propias fuerzas y no le estamos dejando el lugar a Dios para que Él actúe y para que Él haga conforme Él crea que van a hacer las cosas. A veces nosotros, aunque conozcamos de Dios, nos salimos de la voluntad de Dios. Estamos tan desesperadas como mujeres que queremos hacer cualquier cosa, y he mirado en mi experiencia mujeres que se han enloquecido. Cuando un esposo las deja, se enloquecen, andan
como que son detectives detrás del esposo y andan acosándolo de una manera que a veces los esposos lo que hacen es que alejamos a los esposos cuando nosotros queremos tener ese control. Como mujer te digo, nosotros tenemos que ser mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres piadosas, que nosotros podamos reflejar, les demos podamos reflejar a esos varones que tal vez están apartados de Dios. Si ellos un día conocieron a Dios y se han apartado de Dios y tú sigues en la lucha, continuando en ese camino que Dios ha marcado y aún así tú estás todavía aferrada al Señor, nosotros como mujeres tenemos la responsabilidad de guardar nuestra vida para Dios, que nosotros seamos una inspiración para nuestros esposos, que nosotros seamos un ejemplo, que nosotros seamos portadoras de paz, que nosotros seamos portadoras que aunque estemos pasando tribulación, que nosotros podamos reflejar esa paz a nuestros esposos, porque ¿sabes qué? La paz que tú reflejes, eso es lo que va a traer a tu esposo, pero si nosotros estamos con un corazón turbado, todo el tiempo reclamándole al esposo y tal vez el esposo ya se arrepintió a lo mejor y ya no está haciendo el mismo pecado que antes, pero si como mujeres le damos y le damos y le damos y le estamos recordando cada vez lo que nos han hecho, mujeres, y les estamos echando en cara, tal vez él ya te pidió perdón, pero tú no has logrado perdonarlo porque le estás echando en cara ese pecado, ese error que él cometió. Con eso no vamos a lograr nada. Te digo como consejo, no podemos vivir del pasado, no podemos vivir de los errores del pasado. Si tu esposo te perdonó, él ha tratado de que tú le perdones y tú has mirado cambios en tu esposo, no le estés trayendo el pasado, porque eso es un error grandísimo que cometemos los matrimonios, que a veces el hombre trata la manera de reconciliarse o la mujer, pero nosotros decimos que perdonamos, pero tenemos eso latente en el corazón y estamos viviendo de lo que tu esposa o tu esposo te hizo en el pasado. El Señor quiere que verdaderamente tanto la mujer como el hombre, que perdonemos, pero que perdonemos genuinamente. Y si es posible empezar de cero, que empecemos de cero y que le demos vuelta a la página y que si no podemos perdonar, pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de perdón para nuestro esposo o tu esposa si te ha fallado y empezar a darle vuelta a esa página, porque si tu esposa o tu esposo te falló 10 años atrás, 20 años atrás y vives recordándole ese pecado, créeme que eso no es vida, eso lleva a que los matrimonios vivan en un estira y encoge, en un dime y te diré. Y viven muchos matrimonios sacándose los errores del pasado. Eso es lo que yo he puesto en práctica también, que cuando Dios restauró mi matrimonio, mujer, cuando Dios liberó y perdonó a mi esposo y me perdonó a mí, sanó mis heridas, mi esposo quedé después lo que nunca más yo he vuelto a vivir del pasado. Dios me liberó de ese pasado. Dios me dio ese corazón para perdonar a mi esposo. ¿Y saben qué? Eso ha sido una victoria para mí. Porque nosotros desde el momento que Dios nos restauró, nosotros hemos empezado de cero y para la gloria de Dios, tenemos 15 años, más de 15 años que Dios hizo un borrón y cuenta nueva, porque el Señor dice en su palabra, las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y todas las cosas que ha hecho el Señor en nuestro matrimonio han sido nuevas. No les digo de que a veces no tenemos alguna diferencia, diferentes formas de pensar, que nosotros a veces no tenemos que corregir cosas. Claro que sí, porque no somos un matrimonio perfecto. Siempre van a haber cosas que vamos a tener que confrontar cosas, más cuando tenemos adolescentes. En nuestro hogar tenemos 3 adolescentes para la gloria de Dios. A veces tenemos que ponernos de acuerdo hasta cómo vamos a corregir a los hijos, estar de acuerdo en todo, y eso nos ha dado la victoria. Que gracias a Dios a veces tenemos desacuerdos, porque se vale tener desacuerdos, pero también se vale estar unidos y ponernos de acuerdo y estar juntos, caminando en un mismo sentir, en una misma visión. Eso es un poquitito que yo les voy a dar, pero ya después yo continúo, porque mi esposo siempre que se ha cortado el video, él está hablando y siempre se corta. Y la verdad hay mucho más que yo te puedo decir de los consejos y de las estrategias que Dios me dio a mí en lo personal
Y eso ha sido una victoria para mí, haberle dado vuelta a la página, haber empezado de cero, no acordarme más de lo que mi esposo me hizo en el pasado, ni él tampoco recordarse, oh, ¿te acuerdas? Porque el único que está con el dedo señalador, señalándote el pasado y recordándote los pecados del pasado, los errores del pasado, es el diablo. Dice que él está con el dedo señalador, él es el acusador. Nosotros no tenemos por qué agarrar ese papel del enemigo, estar con el dedo señalador todo el tiempo. ¿Te acuerdas que me fallaste? ¿Te acuerdas que hace 10 años me fuiste infiel? El Señor no quiere eso. El Señor quiere restaurar tu corazón, mujer, y tu corazón, varón, que ustedes puedan empezar de cero, de nuevo. Si de verdad esa persona que te falló te ha pedido perdón, tienes que pedirle al Señor que te dé ese perdón genuino y que tu mujer o varón se den una nueva oportunidad. No importa que empiecen de cero, créeme que si los dos se ponen en humillación delante de Dios, varón y mujer, y que ustedes tengan el deseo de ser guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, créeme que cuando ustedes dos se pongan de acuerdo en doblando rodillas y entregando su vida al Señor y decidiendo estar en las manos de Dios y que lo guíe, va a ser otra historia en tu vida. Pero eso es solo por medio del Espíritu Santo que pasa. Amén. Así es que yo le doy el lugar a mi esposo para que él continúe, porque muchas hermanas me dicen, su esposo no ha hablado. Y si es cierto, siempre se corta, pero le doy el lugar a mi esposo. Amén. Nada pasa por casualidad y doy gracias a Dios por los matrimonios. Una pregunta que sale ahorita aquí en el aire es: si en realidad todo lo que tú estás pasando ahorita lo pudieras ver desde el principio, ¿pasarías por ahí? Yo te aseguro que no. Si nos revelaran así el proceso por el cual tenemos que pasar para que Dios haga una obra maravillosa en nosotros, que te diga, vas a ser despreciado, vas a ser avergonzada, vas a sufrir muchas calamidades físicas, no sé, enfermedades, rupturas de los hijos, lo que tú quieras, que te pongan así enfrente, mira, vas a pasar todo, pero allá te espera un premio al otro lado. Yo te aseguro que ninguno de nosotros nos atreveríamos a pasar por ahí. Y Dios, en su misericordia, cuando nos crea, cuando tenemos a nuestro bebecito ahí, Él en ese momento no tiene noción de nada. Nosotros también así, todos nosotros venimos con una noción de nada, pero lo más maravilloso que Dios ha dejado en el ser humano es tu voluntad. Amén. Contra eso no puede pelear Él. Tú decides qué quieres hacer. Y en base a lo que tú quieras hacer, ya sea con Dios o sin Dios, Dios lo va a hacer. Pero mi consejo sabio que te puedo dar es de que lo hagas con Dios. La decisión que tú tomes siempre, toma primero a Él en cuenta, a Él. Porque Él no falla. Amén. Tengo una pregunta a ti. Si a ti te dijeran, mira, Sonia, vas a tener que pasar por esto y a la larga te espera un matrimonio estable que tú ni te imaginas lo que estamos viviendo ahora, ¿lo hubieras pasado? No, porque a veces nadie, si Dios nos mostrara en una pantalla lo que vamos a pasar para tener esta bendición, creo de que nadie queremos el dolor. Amén. Nadie queremos pasar por ese proceso, porque en ese proceso yo lloré amargamente, de verdad. Tuve que derramar mi alma, mi corazón, el dolor. Si tú hubieras visto esa escena en ese momento, verte tú ¿te hubieras atrevido a pasar por ahí? Yo creo que no nos atrevemos a pasar por ese el valle de lamento, de llanto, pero la verdad vale la pena. Hubo uno que vio todo ese proceso. Lo iban a avergonzar, lo iban a escupir, se iban a burlar. Siendo Dios, se burlaron, se mofaron y todo. Él vio todo ese proceso. Hasta la cruz del Calvario.
Él bien pudo haber dicho, yo soy rey, yo soy Dios, yo he creado a todos estos que se van a burlar de mí. Pero por amor a Él y a nosotros, Él cruzó por eso. Se angustió. Ujú. Nosotros no tenemos esa capacidad Angustiado y afligido. que tuvo Cristo. Y el Padre no lo impidió, porque fue voluntad del Padre que Él sufriera por nosotros. Y en ese proceso que va Cristo ahí, por todo ese proceso que tú crees que nosotros hemos sufrido, tú estás sufriendo, pero no como ese sufrimiento de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para darte vida en el matrimonio, para darte sabiduría. Dice Él, he aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quiere vida para tu matrimonio. Él quiere darte todas las cosas. Y si tú estás pasando por un proceso de fuego ahorita, si tú te rindes a Él, ese proceso es una victoria ya. Para que lo mismo que nosotros, como yo lo dije anteriormente, lo que estamos haciendo, tú lo compartas también a otras personas. Porque no es de hacerse popular en las redes sociales, sino de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Amén. Cristo es el punto principal en un matrimonio. Amén. Cristo es, si no predicamos a Jesucristo, nuestras palabras son vanas. Amén. Aquí el que ha hecho la obra maravillosa en nuestro matrimonio es Jesucristo. Cuando nos rendimos a Él, Amén. cuando reconocemos que no somos nada Amén. Gloria a Dios. y que pasamos por un proceso y el Padre solo nos ve, que estamos en ese proceso. Y nos habíamos quedado en el video anterior de que cómo fue que yo reaccioné del error en que yo estaba. Pero yo no lo quiero basarme en mis palabras, sino yo lo quiero apoyar con la escritura. Y hay una escritura en Lucas 15 del versículo 11 en adelante. Habla del amor que tenía Dios, el Padre, por dos hijos. Pero uno tenía esa voluntad. Uno decidió quedarse y el otro decidió por voluntad propia irse. Y así somos muchos de nosotros. Más de alguna vez alguien te ha hablado de Jesucristo. En tu vida pasada, donde tú quieras, alguien te tuvo que haber hablado. Pero nuestra voluntad es poderosa. Y mire, yo le voy a pedir a mi esposa que lea esa parábola. Muy conocida. Amén. Es la parábola del hijo pródigo y dice desde el 15:11. Dice, también dijo, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Apartada. Ese es el poder de tu voluntad. Te vas. El Padre te da la vida, te da la capacidad para trabajar, te da la capacidad para todo, te da, pero tú decides tomarlo a Él en cuenta o hacerlo por tu propia. Yo lo decidí hacer por mi propia cuenta. Dije, no necesito ayuda de Dios. No necesito, yo puedo. Y sigue diciendo ahí. Dice, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente como muchos de nosotros. Perdido en el alcohol, perdido con mujeres, perdido... No me alcanzan mis dedos para decirte todo cuán perdido yo estaba. Dios me dio todo, pero yo decido irme a apartarme, dice, a una provincia apartada, y ahí desperdicio. Note ahí, el que nos está escuchando, note que el Padre no dice, no hijo, pero ¿por qué te vas a ir? Si tú lo tienes todo conmigo.
vas a ir a sufrir. Los mismos consejos que cuando nuestros padres nos dicen a nosotros, ¿verdad? Nos dicen, hijo, pero si aquí no te falta nada porque te quieres ir a... Y nos vamos a estrellar allá de que creemos que la vida es fácil, que la vida es sencilla. Y Dios respeta tu voluntad. Respeta tu decisión. Él no se va a meter en tu decisión. Pero a la larga, tarde o temprano, no es porque nosotros decidamos cambiar, no es es porque Él nos atrae, Él nos ama y nos atrae con lazos de amor, dice, de alguna forma o de otra. Te hace reaccionar. ¿Verdad o no? Y sigue diciendo ahí. Dice que se fue, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Falta amor en tu matrimonio? ¿Ha comenzado a faltarte la provisión? ¿Ha comenzado a faltarte la salud? Que antes tenías vigor, hoy yo no sé a quién le está hablando el Señor. ¿Te está comenzando a faltar el amor de tus hijos para contigo por ver cómo maltratas a tu esposa o cómo tú lo maltratas a él? Porque lo estás haciendo, el Padre te está viendo, pero respeta tu decisión. Respeta que Él te ha dado vida, Él te ha dado todo lo que tú tienes. Dice que de Él es la tierra y su plenitud. Amén. Sus habitantes y todo lo que habita aquí es de Él. No es de nosotros. Amén. Nada es de nosotros. Pero como yo dije al principio, lo más poderoso que tú tienes es la voluntad. Y si al final de este video, tu voluntad tú la rindes a Él. Amén. Gloria a Dios. 100% garantizado. No palabras. 100% garantizado. Que Dios va a hacer la obra. Gloria a Dios. En ti. Amén. En tus hijos. En tu esposa. En tus padres. En lo que tú quieras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Amén. Dice que comenzó al faltarle, perdón. Y en el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando salimos de la cobertura de nuestros papás. De la cobertura de Dios. ¿Verdad? Pero yo emigré a Estados Unidos cuando tenía 18 años casi. Y no fue fácil. Cuando yo lo tenía todo en la casa de mi padre. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, también Él nos ha dado todo, todo. Simplemente el hecho, cuando tú te estás bañando y puedes secarte con la toalla y todo, ese es un milagro. Puedes encender la llave del baño para bañarte. Ese es un milagro, eso no lo puedes hacer tú. Es la vida que Dios te ha dado a ti. Amén. Pero desperdiciamos todo. Y Dios está observando ahí. Amén. Y aquí viene el punto de donde me quedé en el segundo video, de que cómo fue que yo reaccioné, cómo fue que yo me di cuenta. Y dice en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie en el mundo va a tener misericordia de ti. Nadie en el mundo va a tener misericordia. Yo estuve un tiempo en que yo quería quitarme la vida. Yo quería ya no vivir. Yo quería ya no pertenecer aquí. Nadie tuvo misericordia de mí. Pero hubo alguien que sí tuvo misericordia de mí. Gloria a Dios. Cuando yo estaba comiendo entre los cerdos, cuando estaba despilfarrando todo lo que tú quieras, dinero, salud, mi fuerza, otros estaban aprovechando de mi fuerza. Proverbios dice eso. Que tu fuerza sean para con tu mujer, con lo que a Dios te ha dado como responsabilidad. Amén. Amén. Pero yo desperdiciaba hasta ese vigor, esa fuerza.
Porque a veces nos creemos que somos eternos, que las canas no van a salir, pero tarde o temprano. Es como un soplo. Nuestra vida es como neblina que hoy día está y mañana ya no está. Desaparece. Desaparece. ¿Y qué pasó de todo eso? ¿Sin Dios? Nada. Apacentar cerdos, comer de las algarrobas. Deseaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Amén. Pero ni aún ni los cerdos creo que le daban a él. ¿Y qué más dice? Y dice en el 17, aquí está el punto, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí. Otras versiones dicen, y entrando en razón. Hay un momento de que hay una lucidez en ti, de que dices, ya no puedo hacer nada. He probado esto, he probado lo otro, he probado la psicología, he probado la consejería, he probado por aquí, he probado por allá. Amén. Llegas a un punto en que hay una gran pared y lo que tú tienes que voltear es a ver para arriba. Amén, amén, gloria a Dios. Y volviendo en sí, dice, y entrando en razón. ¿Y cuándo fue que volviste en sí tú? ¿Cómo Dios lo hizo? Tocando fondo, donde así como él allí dice él allí, de que ya no hallaba, pues nadie le daba nada, no había, tenía hambre, tenía todo, todas esas miserias que el diablo, que el mundo, que todo esto te ofrece. Y viene y de repente te acuerdas, bueno, si alguien un día me habló de Cristo, alguien me habló de que había alguien que podía ayudarme. Él es real. Amén. Él tiene el poder. Gloria a Dios. Amén. Él tiene el poder para levantar muertos, dice la Gloria a Escritura. Dios. Amén. Amén. Él tiene el poder para cambiar a tu hijo. Si tú crees que anda perdido, Amén. un día va a volver en sí, como este. Pero es necesario que después de que volvamos en sí, reconozcamos lo que dice ahí. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 18, me levantaré. Hay que levantarse. ¿Estás en depresión? Me Te levantaré. tienes que levantar. Gloria a Dios. Te levantarás no por Fuerzas humanas. nuestra voluntad es perversa, siempre tiende a lo malo. Ajá. Pero cuando volvemos en sí, cuando entramos en razón, ya ahí hay otro Cristo en medio de él. Y el primer consejo que dice es que te levantes. Dice, me levantaré. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Allí, cuando yo reconocí que mi vida era pecaminosa, que no había nada bueno, y que había pecado contra él y contra el cielo. Amén. Y que había una familia detrás de todo eso sufriendo. Y imagínate, Mari, imagínate que viene tu hijo arrepentido. Nosotros a veces somos tan soberbios como humanos, que en vez de abrirle la puerta a nuestro hijo, o a nuestra esposa que venga arrepentida también, o a nuestro esposo que venga arrepentido y toque la puerta, Le cerramos. se ha levantado y se ha arrepentido y ha reconocido que se ha equivocado. ¿Le abrieras la puerta o todavía tienes resentimiento en el corazón? Todavía hay amargura en tu corazón. Todavía hay cosas. Es necesario, como dice ahí, volver en sí, entrar en razón. Amén. Que es una responsabilidad, el matrimonio es una responsabilidad, los hijos son una responsabilidad, los padres son una responsabilidad. Los padres nunca van a dejar de ser padres. Aún muertos los recordamos. Amén. ¿Verdad? Amén, ¿verdad? así es.
Y ahí así dice que hay que reconocer. Y mira, el padre cómo no le sale. Bueno, pero si no tú escogiste, yo no, tú has escogido, yo no tengo por qué perdonarte. Ya no puedes entrar a mi Ya casa. no puedo darte otra oportunidad. Así somos nosotros. Amén. No damos oportunidades No, cuando nos fallan. tú no mereces una oportunidad. Esa palabra está fuerte, varón, mujer, lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Ujú. De que a veces no podemos perdonar y no queremos darle la oportunidad aunque el esposo o la esposa llegue arrepentida. Ujú. Y eso hace de que tú, cuando le cierras la puerta, ese varón o esa mujer se va tal vez a entregarse a los mismos pecados que andaba antes, porque a veces nosotros no somos personas que damos oportunidad cuando alguien verdaderamente tal vez sí se ha arrepentido. Y cerramos esa puerta. Y Dios no actúa como nosotros actuamos. Ujú. Porque nosotros a veces nuestra misericordia Es es limitada. limitada. A veces perdonamos, pero tenemos ese enojo en el corazón. Eso que todavía no lo logramos liberarnos de ese enojo. Decimos que perdonamos, pero en realidad estamos atados a ese enojo. Y aquí vamos a la palabra, lo que dice mi esposo. Sí. Dice, Nos equivocamos. Pero si volvemos y recapacitamos, volvemos en sí, entramos en razón y reconocemos que hemos pecado, tenemos que tener una actitud semejante a la que tiene Dios, Jesús, con nosotros. amén. Amén. Y él le dijo en Lucas 15:19, le dijo, ya no soy digno, después de que él se levantó, ¿verdad? Y fue al Padre y le dijo que había pecado contra el cielo y contra ti, le dijo el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo, está bien, si te has portado mal, tu esposo ya no merece perdón. ¿Verdad? Había unas que te decían así, ¿verdad? Oh, sí. ¿Y por qué tantos hombres que hay aquí y usted batallando por un hombre? Y le decían, yo que usted a pedradas lo sacara. Llorabas en el baño de tu trabajo, ¿no? Decían, pobrecita. Ya no va a volver Ya con... no. ¿Para qué? Ya vaya pensando en reconstruir su vida, me decían algunas personas. Pero el Señor, el Padre dice ahí dice que ya no soy digno de que me llames tu hijo. Ya no. Y el Padre no le dice, es cierto, tú eres rebelde. No, ya no te doy otra oportunidad. No, mire lo que le responde ahí. Y el Padre, y aquí en el 20 dice, y levantándose, ¿quién? El Padre. Ujú. Y levantándose, dice, vino a su padre. Aquí dice que él separó el hijo, ¿verdad? Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, el padre lo vio. Y cuando aún estaba lejos, así, Sí, lo vio su padre. lo vio. Y dice que este padre en lo siguiente dice, y fue movido a misericordia, dice. Esa Dios. misericordia es la que debe accionar en este día en ti. Amén. Dice que el padre fue movido a misericordia, dice. Fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. El padre. ¿Podrías hacer eso vos cuando yo vine de allá? Venía yo todavía en cosas tan perversas. Salir al encuentro mío, besarme y así, y perdonarme, ¿verdad que no? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Es necesario, Uh-huh. necesario. Un mensaje sin Cristo no es nada. Cristo es. Jesucristo. Se me va a salir el corazón. Amén, gloria a Dios. Es una palabra que siempre ha tocado mucho a mi esposo porque él se identifica con este hijo pródigo que andaba perdido, sin esperanza. Pero como el padre dice que el padre salió al encuentro, dice, y lo besó. No solamente lo besó, sino que todas esas vestiduras que tú tienes ahorita de pecado, de depresión, de tristeza, Él las va a hacer por otras vestiduras nuevas. Pero es necesario que tú abras el corazón. Ese es todo el punto, tu voluntad. Amén. Que tú rindas tu voluntad a Él. Amén, gloria a Dios.
Eso es todo. Si tú le rindes tu voluntad y Cristo está en la ecuación, tú, el Dios y tu esposa, Gloria a Dios. Gloria a Dios porque la palabra nos conmueve y siempre mi esposo, esta parábola del hijo pródigo siempre lo ha tocado inmensamente porque todos estábamos perdidos, no solo él, yo también. Andábamos como ese hijo pródigo, viviendo perdidamente, comiendo con los cerdos. El enemigo nos tenía allí comiendo algarrobas con los cerdos, pereciendo, a veces no de hambre, tal vez no de hambre física, pero nuestra alma está pereciendo porque estamos secos en el alma, en el corazón. Y a veces hay personas que aparentemente se ven vivas, pero están muertos por dentro porque tienen un alma seca, un corazón vacío, que solo cuando Cristo llega a nuestra vida realmente le hallamos el verdadero sentido a la vida. Sin Cristo andamos como ese hijo pródigo, viviendo perdidamente. Pero si nosotros volvemos en sí, como dice la palabra, y llegamos al Padre reconociendo que hemos pecado contra el cielo y contra Él, dice que el Señor se mueve a misericordia, sale al encuentro de su Hijo. sale al encuentro de tu matrimonio. Amén. Yo he vencido, dice Jesús, yo he vencido, vosotros también venceréis. Amén. Gloria a Dios. Y Gloria. resumiendo, porque ya casi el tiempo, ¿verdad? La situación en que tú estás pasando, si tú la rindes a Él, será para testimonio para otras personas. Tus hijos van a ser un testimonio vivo y poderoso de lo que Dios va a hacer en ellos también. Gloria a Dios. Estás pasando porque si Dios nos mostrara por dónde vamos a pasar, ninguno de nosotros, solamente Jesús, solamente Él sí se animó a hacerse pobre siendo rico. Él sí se animó a hacerse pobre por nosotros, para que nosotros recibamos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Estás seguro que tu alma tiene la salvación? Primeramente reconocer, ir al Padre arrepentido, Amén. reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa misma oferta hace Él ahora a ti. Gloria a Dios. Si tú lo pones a Él, Él va a cambiar, como dice ahí. Si tú te levantas, entras en razón, vienes a Él arrepentido. No es que tú salgas al encuentro de Dios. Él sale. Él sale al encuentro de ti Amén. y te abraza, aunque tú pienses que no. Amén. Mi esposa, yo tenía un corazón tan terrible. Una escena de testimonio vivo. Mi esposa ya no sabía qué hacer, estaba orando. Y yo tenía mi corazón tan... Y la vi ahí. Me volteó a ver y me dijo, por favor, ya no me hagas más daño. Yo voy a salir con mis hijos, pero por favor ya no me hagas más daño. Si quieres irte, vete. Esa parte allí, yo tenía un corazón duro. Y en ese momento entré en razón. Algo pasó. De ver las lágrimas y el dolor del corazón de mi esposa, algo como que me pasó y yo digo, ¿y qué estoy haciendo? Y nada. No ha sido fácil, No ha sido fácil. pero
Ahora estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Ya pasamos por ahí. Pasamos ese. Dios Tú nos dio estás la... pasando por allí. Pero hay otro lado allá. Amén. Y Él va a salir a tu encuentro y te va a abrazar y te va a cambiar y te va a poner un anillo, porque ahí dice que hasta un anillo le puso a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo eso. ¿Cuántas veces mi esposo tenía planeado, tenía sus maletas hechas y un viaje con un boleto en el avión? No, María. Muchas dificultades, muchas cosas que él ya tenía planeado irse y hasta ponía su alarma para irse de madrugada y sin que yo me diera cuenta. No. Fue un proceso muy difícil. Entró en razón, volvió en sí. Palabras que tienen que resonar en ti. Entrar en razón, volver en sí. Amén. Levantarnos, reconocer que hemos pecado. Amén. Y Él nos va a dar otra oportunidad. Amén. Miles de oportunidades. Amén. Gloria a Dios. Miles. No todo está perdido. Sí, en Dios no todo está miles de perdido. oportunidades que dice que para el corazón angustiado, dice que todos los días son difíciles. Más para el de corazón contento. Dice que tiene un banquete continuo. Si yo pudiera describirte aquí lo que yo veo una montaña llena de nieve. Por mi lado izquierdo está la bandera de Estados Unidos. Tantas cosas. Es un deleite. Pero porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero sin Cristo uno no puede ver eso. No puede ver eso. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, tenemos nuestros ojos velados o vendados. No podemos mirar la grandeza de Dios. Vemos todos los días grises, sin esperanza. No vemos ni siquiera ni disfrutamos del brillo del sol. ¿Por qué? Porque vivimos sin esperanza. Pero cuando Cristo llega, podemos gozarnos hasta de las cosas más mínimas. Puede ser de que te comas un helado de $1, pero hasta eso te deleitas porque tiene vida, porque esa vida que nos ha dado Cristo es lo que hace la diferencia, amigo, hermano. Y es tiempo que tú le rindas tu vida al Señor, que tú le pongas el matrimonio en las manos de aquel que lo puede todo. Aclaramos, yo aclaro, nosotros no hacemos videos por popularidad. Amén. Ni por nada por el estilo. Lo hacemos por Cristo, porque somos deudores. Amén, gloria a Dios. Con nada vamos a poder pagar todas las grandes maravillas que ha hecho en nosotros. Y también las va a hacer contigo. Amén, amén, gloria a Dios. Yo por fe lo creo. Jesucristo 100% te lo garantizo, así. No palabra de hombre, palabra de Dios. Si tú pones a Cristo, no vas a perder. Amén. La Escritura dice que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Pero todo está, como tú dices, rendir la voluntad a Dios. A Dios. Que tú quieras. Una pregunta, ¿tú quieres que Dios lo haga? ¿Estás dispuesto a rendir tu voluntad a la voluntad de Dios? Porque eso se oye sencillo, pero tan difícil de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y son cosas de que cuando tú te rindes, es que tú te entregas, le entregas todo al Señor y que tú le digas, Señor, aquí está mi alma, mi corazón. Yo me hago a un lado, Señor, y yo te permito que tú seas el que haga lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer en mi matrimonio, en mi vida. Pero es lo que cuesta porque tenemos esa tendencia a querer estar metiendo nuestras manos, a querer hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que hace que a veces Dios no pueda trabajar o no pueda obrar en nuestro matrimonio o en cualquier situación que estemos pasando. Tenemos la tendencia que nosotros siempre ponemos el yo, el cómo yo creo, yo pienso. Y por eso es que a veces no podemos mirar la respuesta del Señor, porque no dejamos que Dios obre en nuestra vida, en nuestro matrimonio. No le entregamos al esposo, al Señor, no le entregamos a la esposa, sino que queremos estar nosotros ahí queriendo cambiar la mentalidad del hombre, un corazón endurecido, una mente también turbada. Solo el Señor tiene el poder de cambiarlo. Y mis oraciones, les voy a decir otra de las oraciones que yo le decía al Señor: Señor,
yo quiero que me devuelvas a mi esposo, pero yo quiero que le cambie su corazón. Quiero que me lo devuelvas cambiado, transformado. Yo no quiero el mismo varón, ese mismo varón que siempre me hablaba cosas que no eran ciertas, que yo no podía confiar en él porque cada cosa que él decía, yo sabía de que un 10% era verdad y el 90% era una mentira. Amén. Y llega uno el momento que se cansa de vivir, que tu matrimonio sea una mentira, que vivamos fundados en una mentira, que vivamos en una apariencia que todo está bien cuando sabemos que en los secretos de la casa, en el rincón, ahí está la realidad de cómo está nuestro matrimonio. A veces estamos en el mismo hogar y estamos ya casi divorciados porque ya no hay un contacto, ya no hay una intimidad, ya no hay aquella relación cercana entre esposos. Y eso solo Dios lo puede cambiar, amigo, hermano, que estás allí. Solo Dios tiene el poder para cambiar, para restaurar esa relación, para levantar tu familia, para levantar a tus hijos, para que verdaderamente lleguen ustedes a esa unidad en el espíritu que Dios les quiere dar. Amén. No sé, Amén, ¿tenías amén. algo que agregar? Nada, resumiendo todo. Sin Cristo es es imposible. Con Cristo todo es posible. Y si tú lo quieres reflexionar más sobre la escritura, son palabras de Cristo, es una parábola, está en Lucas 15 del 11 en adelante, lo puedes estudiar. Antes de que tú lo leas, ponte en oración y pídele al Señor que te revele lo que a mí me ha revelado. También te lo puede revelar a ti. Y va a ser la diferencia para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Pues le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque habían unas hermanas que me estaban diciendo, queremos oír a su esposo, siempre que él va a hablar se corta el video. Gloria a Dios que hoy no se cortó y que mi esposo ha podido expresar. Y me encanta porque mi esposo, cuando llega aquella cosa que es tocado por el Señor, él es como un niño ante la presencia de Dios. Y me encanta la sensibilidad que tiene mi esposo. Si hay algo que amo de él, es ese corazón que tiene para Dios, esa pasión, esa búsqueda que tiene, ese amor por la palabra de Dios, ese amor por las almas, porque es un hombre que en su trabajo Dios lo ha puesto como luz en su trabajo. Él le predica la palabra. Muchas personas han sido convertidas gracias a que Dios le ha dado esa gracia a él para llevarles la palabra de salvación, la palabra de vida. Y damos gracias al Señor porque sabemos que por medio de nuestras vidas hemos llevado el evangelio a muchas personas y esas personas han recibido a Cristo y es el anhelo de nuestro corazón, amigo, que tú también seas tocado por el poder del Espíritu Santo, que tú también le abras tu corazón al Señor, que tú también tengas esa bendición que nosotros como matrimonio tenemos más de 15 años que Dios hizo esa restauración genuina, amigos. Porque una cosa es aparentar y otra cosa es vivir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no somos seres perfectos ni un matrimonio perfecto, pero ¿saben quién? Él es el que nos va perfeccionando día con día. Ha sido un proceso. No crean que todo de la noche a la mañana fue, sino que ha sido un proceso. Pero en este proceso nos hemos dejado enseñar, guiar por el Señor. Hemos ido cambiando cosas poco a poco, amigos. Nosotros dejamos que Dios nos sanara el corazón, que Dios nos liberara, le dimos vuelta a la página, pero en estos 15 años Dios nos ha ido cambiando, transformando poco a poco y todavía estamos en ese proceso de transformación porque Dios nunca va a parar de trabajar en nosotros. Dice que Él irá perfeccionando su obra día con día hasta el día de su venida. Nunca Todavía Dios. Nosotros estamos en proceso. Estamos en ese proceso. Hay cosas que todavía tenemos que decir, como que esto no está bien. Créanme, hasta en eso, mujer, Dios me ha enseñado a quedarme callada cuando tengo que quedarme callada, a hablar cuando tengo que hablar y cuando tengo que hablar tengo que pedirle al Señor sabiduría. ¿Cómo yo puedo hablar con mi esposo? Las palabras tienen poder. Una palabra áspera, dice, hace subir el furor, mas la blanda
respuesta es la que calma la ira, Apacigua la apacigua la ira. Como mujeres tenemos que aprender, tenemos que decirle al Señor, Señor, lléname de gracia para yo poder hablar con mi esposo, que mis palabras sean como un ungüento que sane el corazón de mi esposo, que si tu esposo es un hombre que le sirve a Dios, tú apóyalo, motívalo, y si tú ves cosas en tu esposo que no están bien, dobla rodillas, porque habían cosas que de mi esposo no me gustaban y que a veces hay cosas que yo no podía tocar todavía porque a veces siempre había algún pequeño conflicto, pero poco a poco yo he ido pidiéndole al Señor y Él ora por mí, yo oro por Él. Ambos oramos unos por el otro porque necesitamos estar cubiertos por esa oración. Y si tú, varón, tienes que pararte a orar por tu esposa, a orar por tus hijos, que tú seas ese varón, ese sacerdote, que Dios te ha dado la autoridad para que tú estés allí doblando rodillas por tu familia y tu mujer. Como dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser esas mujeres, esas ayudas idóneas para nuestro esposo, que no seamos un estorbo para lo que Dios quiere hacer en ellos, sino que seamos esas personas que como mujeres sabias oremos por ellos y que los empujemos a buscar a Dios, que no seamos de piedra de tropiezo para ellos, sino al contrario, que ellos sientan el apoyo de nosotras como mujeres, que los apoyemos en todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque mi mayor anhelo es que Dios cumpla el plan y el propósito que Él tiene para nosotros como familia, poniendo siempre al Señor en el lugar que Él se merece. Amén. Amén. Y yo, para ya casi cerrar, les quiero dar una palabra en Hebreos 10. Para ti, mujer o hombre, ¿tú has perdido la esperanza? ¿Tú piensas de que ese milagro no va a llegar? Yo te quiero dar una palabra y recíbela de parte del Señor en esta hora. Dice Hebreos 10:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sigue confiando en el Señor. La confianza, la fe que tú tengas en el Señor tiene un grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia. Dios, un ingrediente que debemos de tener como matrimonio, aquellos que están esperando un milagro, aquellos que están esperando una sanidad, es necesaria la paciencia. La paciencia de saber esperar en Dios, la paciencia de seguir orando por ese matrimonio, por ese esposo, por esa esposa, creyendo que va a llegar el día en que Dios va a hacer esa obra, esa buena obra, y que Dios va a cumplir ese propósito, pero es necesaria la paciencia, la paciencia. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios te ha prometido que te va a restaurar tu matrimonio, tu familia. Pero dice que hay un requisito, la paciencia y hacer la voluntad de Dios, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Dios te ha prometido grandes cosas, es necesario la paciencia y hacer la voluntad de Dios, estar en la perfecta voluntad de Dios, dejarnos guiar por el Señor. Amén. Y en el 37 dice, porque aún un poquito más, a lo mejor te falta un poquito para que Dios te dé lo que estás esperando. Porque aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí habla literalmente, que habla de la venida del Señor. Pero también esta palabra el Señor me la puso en mi corazón. Un poquito más, y lo que ha de venir vendrá. Pero es necesario la paciencia y hacer la voluntad de Dios. Estás tal vez a un poquito de recibir ese milagro en tu vida. No te rindas, porque a veces el problema es que nos rendimos. A veces no tenemos la paciencia para esperar en Dios y ya estamos a punto de recibir ese milagro y nos volvemos atrás. Y es como que hemos perdido todo lo que habíamos ganado. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Si tú has sido justificado por el Señor Jesucristo, le has recibido en tu corazón, dice que el justo vivirá por fe. ¿Y cuándo es que somos justos? Cuando le hemos entregado nuestro corazón a Cristo Jesús. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. Sigue viviendo en esa fe.
en esa confianza en el Señor. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No retrocedas, no pierdas la paciencia, que porque Dios no te ha contestado ese milagro te vas a volver atrás y dices, no, pues si Dios no me ama, Dios no me responde, yo le he estado pidiendo a Dios por años por mi matrimonio y yo mejor me vuelvo atrás, mejor me voy al mundo, de todas maneras Dios no me responde. Dice, si retrocedieras, no va a agradar a tu alma, porque si tú retrocedes y ya has avanzado lo suficiente, el que va a sufrir es tu alma va a volver a estar angustiada, atribulada. No retroceda, sigue adelante, sigue a la meta, sigue esperando ese milagro que Dios tiene para ti. No te des por vencida, porque si retrocedes, el que va a sufrir es tu alma. Va a estar angustiada, afligida. Si tú estás en las manos de Dios, Él siempre te va a dar el aliento que necesitas. Él te va a levantar. Él va a estar contigo en los momentos difíciles. Él está contigo en esos momentos que lloras, que suspiras, que le dices al Señor que ya no puedes más. Pero ¿qué pasaría si tú te vuelves atrás? No hay esperanza. Atrás solo hay destrucción. Atrás solo hay dolor. Sigue adelante. Amén. Amén. Y si nosotros le conocemos, en el 30 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Fe, amiga, fe, hermano, fe, amigo, fe. Tú tienes que ser varón y mujer de fe. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Retroceder es como perdernos, es como volver a la perdición donde antes estábamos. Y el Señor quiere que avancemos, que sigamos creyendo, confiando en Él, que no retrocedamos, porque retroceder significa perder todo lo que hemos ganado. Y puedes estar así a un poquito de tu bendición. Dice que nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Persevera, guarda tu alma, guarda tu corazón y sigue confiando en ese Dios grande y todopoderoso que hizo un milagro maravilloso en mi esposo y en mí. No creas que el proceso ha sido fácil. Hemos rendido nuestra voluntad a Él y todavía le permitimos que Dios siga enseñándonos, siga procesándonos, porque siempre van a haber cosas que Dios nos muestra que no están bien en nosotros. Todos tenemos partes que Dios necesita aún seguir trabajando hasta el día de su venida. Pero como dice mi esposo, rendir nuestra voluntad a Él. Que Él haga lo que quiera hacer con nuestra vida, disponernos para que Él haga un cambio en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo nuestro ser. Amén. Y esta es la palabra que yo te quería dejar, que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, mujer, varón. Sigue orando por ese varón que te ha dejado o por esa mujer que te ha abandonado, por esos hijos. Sigue orando por tu familia y ríndete a Él. Ríndete a Él, porque es la medicina más perfecta, es rendir nuestra vida a Él, rendir nuestra alma, nuestro corazón a los pies de Cristo. Y solo a los pies de Él vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La bendición está palpable ahorita para ti. Haz conmigo esta oración si tú no lo tienes en tu hogar, en tu casa. Alguien Amén. te ha compartido este video y el primer paso es ponerlo a Él en medio de esa circunstancia, de esa situación difícil. Amén. Gloria a Dios. Ora conmigo esta sencilla oración y partiendo de esto, yo te lo garantizo en el nombre del Señor Jesucristo, Sí, Señor. que si tú lo pones en el centro de tu corazón y de tu vida y lo declaras como Señor y Salvador, Él hará lo que es imposible para ti. Amén. Repite conmigo después de mí, repite esta corta oración y así vas a asegurar tu entrada en el reino eterno, Sí, en la vida Jesús. eterna. Di conmigo, Señor Jesús, Sí, Señor Jesús. vengo ante ti, Señor, Gracias, Padre. arrepentido, Sí, Señor. reconociendo, Toca los corazones, Señor, Padre Santo. que yo sin ti no Toca puedo los hacer nada, Padre. corazones. Esté bien. Reconozco que soy un pecador, me arrepiento y yo te Sí, recibo Padre como Santo. mi Señor Sí, Señor. y como mi Salvador. Sí, Entra en mi corazón, entra en mi vida, entra, Señor, en la vida de mi esposa, de mis sí, hijos, Padre Padre. Santo, en el nombre de Que Jesús. podamos, Padre Santo, ver manifestado tu poder en nosotros. Sí, Padre.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida Sí, Señor. y perdona todos mis pecados, Sí, Señor. Padre. Me arrepiento y te recibo como mi Señor Sí, y como mi Salvador. sí, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que de aquí en adelante tú obrarás, Señor, Sí, Padre. para bien en todas las cosas Gracias, Señor. que tú, Padre Santo, tengas preparada para nosotros. Sí, Padre. Pongo a mi familia, pongo a Sí, mis sí, hijos, Padre, en toca, tus Padre manos. Y sé tú, Señor, el centro, Padre Señor, de nuestras vidas. Sí, Señor. Te recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y lo que Él hizo con nosotros está presto para hacerlo contigo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Y si este video es de bendición para ti, amigo, hermana, que vas a verlo, si es de bendición, compártelo, llévatelo a tu página, compártelo con alguien más, pónselo a alguien más y yo sé de que Dios le va a hablar a alguien por medio de este video que lo necesite. Y hay muchos videos que tenemos, también te invito a que te suscribas para que cuando nosotros hagamos un video te manden una notificación que hemos grabado un nuevo video y lo que anhelamos es que el Dios te hable. No que veas a la hermana Sonia ni al hermano Humberto, sino que sea Dios el que te hable por medio de este video. Dale un like si te pareció que este video te gustó, dale un like. A veces no nos importan mucho los likes, sino lo que nos importan es que este video llegue y toque el corazón de más de alguna persona. Pero si crees que es de bendición, suscríbete a nuestro canal. Y para nosotros es un placer darte la bienvenida al canal que salió así, como dicen. Dios de repente me dio una idea y nosotros no somos expertos, ni somos youtubers, ni nada de eso. Es más, ni sabemos, a veces ni sabemos ni cómo hacer las cosas. Pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. No tenemos cámaras profesionales, no tenemos un estudio de grabación. Pero estos videos que son sencillos, espontáneos, solo queremos que la gracia, que sean sazonados con la gracia de Dios para que Dios refresque tu corazón y te dé esperanza por medio de estos videos. Amén. Dios te bendiga, te amamos en el Señor. Amén. Y como el apóstol Pedro dijo, no tengo plata Ni ni oro, pero de lo que tenemos, te damos. Y en el nombre del Señor Jesús, tu matrimonio es victorioso, tu matrimonio está apartado en las manos del Señor para cosas grandes. Tus Amén. hijos, tu esposa, brillarán Amén. a la luz de Jesucristo. Amén. 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 Gloria Solo a es de Dios. creerlo. Que el Gloria a Señor te Dios. bendiga y compártelo, como dice mi esposa. No Amén. para likes ni nada por el estilo. La esencia de todo es Jesucristo. Esa es la encomienda de nosotros aquí en la tierra. Predicar a Jesucristo, de sus maravillas, de su Amén. poder. Él es el centro. Amén. Gloria a Dios. Recibe las bendiciones del Señor y nos vemos en otro video de tu amiga y tu hermana Sonia y Humberto. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén.